Chavales, nos encontramos finalmente en una fecha linda para algunos y trágica para otros, la Navidad. Ese día festivo en el que diversas cosas pasan y los precios suben hasta hacer temblar a tu billetera. Y ya que estamos en esa onda, se me ocurrió poder darles un análisis extra para esta fecha, el EP que vino después de Flower Boy, el EP del Grinch. Oye, ¿y el video de Igor? ¡No me presiones, aún no estoy listo! Sé que este no será un video extenso, pero trataremos de mantener esta vibra tan especial. Miren, ya yo tengo mis medias. Pero dejando eso de lado, en el 2018 Tyler fue invitado a hacer algunas canciones para la película El Grinch. Sinceramente casi no tengo idea de este personaje. Sé que viene de un libro escrito por el Dr. Seuss y es una película hecha por Illumination, con otras adaptaciones anteriores, pero aparte de esta película que la vi hace años, realmente casi no tengo referencias de qué onda. Sé que es alguien que odia la Navidad y que pronto la ama, pero eso es una descripción muy básica, así que ante todo quiero pedir una disculpa ante en serio cualquier error que cometa, pero traté de informarme hasta donde pude. Si hay algo que yo resalto además de las lyrics de Tyler en mis videos son su producción. Sabemos de diversas canciones que yo les muestro el instrumental tan glorioso que puede tener, incluso generando contrastes bellísimos, así que no estará mal al menos hablar y dar datos sobre ella. Así que sin más interrupciones vayamos a analizar Grinch EP. Ok chicos, vamos a analizar Tyler Grinch EP. A ver, estoy muy emocionado. Jubil es el tema que nos introduce a este EP, con unos muy lindos instrumentales que van creciendo poco a poco, siendo más una pequeña introducción que otra cosa, similar a la intro de Wolf. Jubil, hasta donde vi, es la ciudad en la que sucede todo esto del Grinch. Esta es únicamente ficticia, y como dato, Tyler antes iba a usar esto para la intro de Flower Boy, pero al recordarle más a Wolf terminó haciendo Forward. No sé en qué parte de la película sale esta canción, pero por lo que me han dicho, sale en la transición de una escena para mostrar la vida agitada en Jubil. Si alguien vio la película y lo recuerda, puede confirmar en los comentarios. Like Zone sinceramente es una increíble canción navideña, un canto bastante lindo, el ritmo es bastante vivo y por supuesto la producción de Tyler brilla por sí sola. En este caso estamos con Ryan y Santi Gold, hablando sobre cómo la nieve cae y eso hace que Tyler se retrase, así que ahora toma un tren para llegar más rápido pidiendo que solo quiere llegar hasta donde están sus luces encendidas, su hogar. Como pequeños datos, la canción tiene un par de referencias a cosas como un clásico navideño y marcas de ropas italianas, realmente un soundtrack breve para disfrutar. Hot Chocolate es un tema que sinceramente no puedo evitar que sea uno de mis favoritos de este EP. Aquí nos recibe Tyler y Jerry Paper. Primero Tyler hablando sobre cómo le encanta el chocolate caliente, aunque cuando está muy caliente debe de esperar, porque si no pues te vas a quemar. Además, con crema y malvaviscos puede ser una de las mejores cosas para disfrutar con alguien especial. Pero la verdadera belleza de esta canción no llega hasta Jerry Paper. Debo decir que Tyler hizo un excelente trabajo en colaborar con él, pues su voz fue espléndida para esto. Como dato, en una entrevista este dijo en qué se inspiró para crear este verso, diciendo que una vez estaba en un hotel extraño pero maravilloso, bebiendo cerveza, imaginando situaciones que le gustaría más que esta, hacer rompecabezas con amigos, tomar chocolate caliente, ese tipo de cosas.
Big Bang es mi tema favorito de este EP, y es obvio, pues este track no es más que un minuto de Tyler rapeando. Y vaya que es un pecado que esta canción dure un minuto, porque el coro y los versos son geniales con su instrumental. El primer verso solo nos habla Tyler interpretando al Grinch, hablando sobre cómo él se saltea el 24 y 25 porque su madre trabajaba mucho para mantenerlo. E incluso nunca creyó en Santa Claus, pues su madre le decía desde el principio la verdad. También hablando sobre cómo en esas fechas no tenían dinero, así que no pagaban cable, sino que esperaban una señal pública y tenían miedo de cambiar el canal porque podían perder lo que ya tenían. Y el coro pues es una belleza, deberían de ir a escuchar esta canción. Mientras que el segundo verso habla sobre cómo roba regalos, ya que es el Grinch. Los niños preguntándose dónde están sus regalos y él con su mascota Max tirando de todos los regalos. Max siendo la mascota del Grinch, aparece en todos los medios, eso creo. A la vez hace una referencia a la autoestima baja del Grinch y también que si los niños preguntan quién tiene el corazón para hacer eso, que lo mencionen a él. Terminando con esta canción desde la perspectiva del Grinch robando regalos. Esta canción sigue la temática de jazz que trae el EP, siendo algo breve y genial, aunque personalmente no siento que le llegue a las anteriores. Esta canción solo va de lo frío que se siente el ambiente al quitarse los guantes en un ambiente navideño, y eso es todo. Aunque como dato curioso, Tyler compara esta canción con un Untitled 63 por alguna razón. Qué raro. Esta canción, por otra parte, es una canción outro similar a Jubil, siendo una melodía sumamente tranquila y serena que nos despide de este EP tan maravilloso. Perdona si esto es bastante corto, pero la verdad es que es solo eso. Recomiendo más escuchar el EP por tu cuenta. Estos dos tracks lamentablemente no puedo poner nada de ellos, pero para acabar esto me gustaría que vean escuchar estos dos tracks de forma individual, porque de verdad son los mejores con la temática del Grinch que Tyler ha hecho, así que por favor, a pesar de que no pueda hablar de ellas, los invito a buscarlas por su cuenta y oírlas. Son solo canciones navideñas con cosas bastante buenas que oír, aunque You Are a Mean One trata más sobre lo amargado que es el Grinch y de hecho es la que le da la introducción al Grinch en la película. Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias a las personas que se quedaron a ver este pequeño y simple video que quise preparar en conmemoración a la Navidad. Es un placer decirles que el video digo renueva su producción y a la vez quisiera dar una disculpa por todos los pequeños detalles que seguro notaron, pero puedes ir a leer sobre ello en mi pestaña de comunidad. Además, de verdad quería analizar estos dos últimos tracks, pero si YouTube no me deja, no puedo hacer nada. Ahora sí, los dejo con este regalo de Navidad y les deseo una feliz Navidad a cada persona que vea esto. Casi se me olvidó decirlo, pero te tengo que agradecer mucho allí por participar en la miniatura y de paso pueden irme a seguir en mi otro canal de Shadow More Shelly donde a veces subo música y esa mierda. Yo soy Shadow the Grinch y me despido.